Entonces vamos a continuar con lo que había quedado pendiente de ayer. Vamos a estar desarrollando ejercicios y vamos a ir viendo ejercicios de ítems, ¿cierto? Para que nosotros vayamos desarrollando. Y vamos a comenzar con nuestro ítem número 2, en donde tenemos que aplicar las propiedades para resolver las operaciones. ¿Ya? Y necesito que me digan con qué letra comenzamos, ya que la A está desarrollada. Ya, ok. Entonces vamos a comenzar con la letra B. Bien, vamos a desarrollar acá. Vamos a ocupar el lapicito. Ahora, em, para este ejercicio, primero yo tengo que saber y tener en cuenta, ¿cierto? Que acá yo tengo que aplicar propiedades para resolver, ¿ya? Entonces yo tengo que estar comprobando si es que yo tengo igual base, si tengo igual exponente, si tengo multiplicación o división, como para yo más o menos identificar y tratar de generar la propiedad, ¿ya? Porque muchas veces la propiedad no está directa, ¿ya? Entonces, si yo observo, por ejemplo, en este ejercicio, yo voy a tener que el 6 con el -4, la verdad es que no es igual y no tiene por dónde ser igual. Entonces ya ahí tengo que ir descartando que con los exponentes no es mucho lo que puedo hacer. Ahora, mis bases, que en este caso es 3 medios y 2 tercios, son parecidas, tampoco son iguales, pero son muy similares, ¿ya? De hecho están como, entre comillas, invertidas, ¿cierto? El 2 después queda abajo, el 3 queda arriba, entonces hay como una posibilidad de poder arreglar esto para que quede igual, ¿ya? Y esta posibilidad de arreglarla me la va a estar dando ese -4, ¿ya? Que si ustedes saben, desarrollar un signo negativo a positivo hace que la base se invierta. Entonces yo creo que voy a partir por ahí. Vamos a mantener el 2 tercios. Recordemos que cada una de estas deben estar en paréntesis, cada fracción, para que nosotros podamos tenerla y considerarla como un número, como una potencia de toda la fracción. Ahora, ese -4 que tenemos acá, simplemente nosotros podemos convertirlo a 4 positivo, ¿ya? Y al convertirlo a 4 positivo, utilizando la propiedad que vimos la semana pasada, esto nos quedaría 2 tercios, 2 tercios elevado a 4 positivo. Bien, y ahora que di vuelta y convertí el 4 negativo a positivo, yo vuelvo a mirar y a ver si puedo aplicar alguna propiedad. Y yo me doy cuenta acá de que yo voy a tener ahora una multiplicación de potencias de igual base, porque ahora el 2 tercios es igual al 2 tercios. Por lo tanto, yo ahora puedo conservar mi base, que es 2 tercios, aplicar la propiedad y sumar mis exponentes. Porque recuerden que acá la propiedad, ¿cierto? Decía que debo sumar los exponentes cuando se está multiplicando. Y finalmente colocar 2 tercios, perdón, colocamos 2 tercios elevado a, y sumo 6 más 4, 10. Y ahí, ¿cierto? Obtengo mi resultado, ¿cierto? De mi ejercicio, ¿ya? En algunos casos, cuando yo voy a obtener exponentes demasiado altos, como por ejemplo acá, yo dejo expresado mi resultado como potencia, ¿ya? En algunos ejercicios donde el resultado es más pequeñito, ¿cierto? El exponente final es 1, 2 o 3,
yo por lo general ahí sí lo desarrollo. Pero cuando yo tengo exponentes altos, simplemente lo puedo dejar como 2 tercios elevado a 10 y no hay ningún problema porque estar calculando 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 10 veces y 3 por 3 por 3 por 3 por 3 10 veces nos va a dar un número extremadamente grande y tampoco, ¿cierto?, es nuestro objetivo, ya que acá dice que nosotros debemos aplicar las propiedades de las potencias, ¿ya? Así que, y ir resolviendo las operaciones. Bien, entonces, así es como queda la letra B, ¿ya? Entonces, como yo les decía, muchas veces yo no voy a tener mi ejercicio directo, ¿ya? Voy a tener que hacer un pequeño arreglo, como es el que hice acá, para luego aplicar la propiedad, ¿ya? Y eso lo voy a hacer en la mayoría de los ejercicios. Por eso es importante que esta materia es muy parecida a las potencias que se dieron el año pasado, pero estas variables, ¿cierto? O estas cosas que hacen más complejos los ejercicios se van a ir dando año a año. ¿Ya? El próximo año quizás vamos a ver cosas similares, pero van a ser un poco más complejas. ¿Ya? Entonces cada vez nosotros vamos a ir haciendo un ejercicio donde tenemos que pensar más, tenemos que analizar más y eso va a ser así. ¿Ya? Así que espero que se haya comprendido un poquito mejor y si hay más dudas aprovechen de ir preguntando para continuar desarrollando ejercicios. Recuerden que pueden ser de esta página, ¿cierto? O de la página que tenemos acá al ladito. Ya puede ser de la 22 o de la 23. Cristina, usted levantó la mano. Profe, Sí, eh, en el ítem 4 que es analizar y completar los recuadros, ya. hay que completar la número A, ponerlo en los cuadros grandes. Sí, Solo que hay que completar lo que falta. sí. Tenemos que, con esta información, ir completando hasta llegar a la información de acá. Y tiene que cuadrar que eso sea 7. ¿Ya? Por lo tanto, acá nosotros tenemos que ir completando aplicando la propiedad, ¿cierto? Em, ¿Cómo tiene que ir completándose hasta llegar acá? ¿Ya? La única condición acá es que esto sea 7. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que ir viendo qué es. Acá tenemos una multiplicación de igual base. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar los exponentes. De hecho, ya con esa suma de exponentes me está diciendo que es igual base y es distinto denominador. Entonces ya uno tiene que conservar la base, tiene que sumar el primer exponente y nos faltaría el segundo exponente. Y acá la base siempre se va a mantener. Y acá yo tengo que ir viendo qué número tengo que sumar para que 3 más algo me dé 7. Entonces yo tengo que ir viendo qué números son los que van ahí. Ya, ahora en todo caso eso es como un ejercicio solamente de exponente, porque acá si yo multiplico dos potencias de igual base, yo debo conservar la base, por lo tanto eso sí o sí va a ser un tercio. Y acá obviamente esto va a ser un tercio, ¿cierto? Y si tengo que sumar los exponentes para que me dé 7, y el primero era 3, eso va a dar 3. Y el único trabajo que ustedes tienen que hacer es buscar 3 más cuánto me da 7. Entonces eso es 4. Y como es 3 más 4 7, significa que el segundo exponente va a ser 4. Y eso es todo. Si se fijan acá, como yo les decía ayer, en esos ejercicios no es necesario que ustedes desarrollen el ejercicio, o sea, hagan un ejercicio con desarrollo. Aquí basta que nosotros podamos ir completando la información. Bien, cuénteme, Cristina. Profe, pero en la B no tiene nada. Y son 3. Acá, Sí, en la B. mm, pero en la B yo tengo una división de potencias y es de igual base porque estoy restando los exponentes y me está dando el resultado. Por lo tanto, significa que como es una división de potencias de igual base, significa que yo la base la voy a repetir. Entonces, si me está dando un medio al final, y acá tengo un medio,
es como que un medio dividido un medio es igual a un medio. Por lo tanto, acá es lo mismo que en un tercio. La diferencia es que acá en el resultado lo está dando. Entonces, todo lo que tengo antes siempre va a ser un medio. Entonces, acá nosotros tenemos que ir analizando muy bien cada uno de los ejercicios, porque todo está relacionado con una propiedad. ¿Ya? Y ahora yo tengo que analizar mis exponentes. Entonces, yo sé que acá tengo que restar, ¿cierto? Y ese va a ser 5 porque el segundo término es 5. ¿Ya? ¿Y qué me tiene que dar de resultado esto? 2. Entonces, ¿qué número menos 5 me va a dar 2? ¿Mm? El 3. No. Ah, no, no. A ver, ¿qué número? Ya, ahí la Antonia, o sea, perdón. Acá Krishna, no. La Andrea nos contestó bien. Recuerden que tengo que buscar un número al cual le voy a restar 5 y ese resultado va a dar 2. ¿Se entiende la pregunta? Yo tengo que buscar un número más grande al cual yo le resto 5. Ah, O sea, debo buscar un número el 7. al cual le reste 5 y el resultado me vaya a dar 2. O sea, 7 menos 5, 2. ¿Sí? Y el resto es solamente lo de base. O sea, la base de un medio se va a mantener siempre, porque esa es la propiedad. Recordemos que cada uno de los ejercicios del ítem 4 es una propiedad que nosotros vimos. ¿Por qué no? Porque si yo coloco 6 menos 5, eso me va a dar 1. Pero resulta que yo estoy buscando que esto sea 2. Yo no estoy esperando que esto sea 1. Ya, yo espero el 2. Por lo tanto, por eso no va a ser el 6. Por eso no va a ser 2. Por eso no va a ser 20. Sino que tiene que ser exactamente 7. Porque me tiene que dar el resultado 2. Porque yo ya lo tengo. Entonces, como tengo que hacerlo cuadrar con esto, sí o sí tiene que ser el 7. No, no tengo ningún otro número. Bien, y así se va a hacer. Bueno, y con las otras de acá, tengo que ir desarrollando o sea, conservando los exponentes y luego arriba multiplicar las bases y abajo dividir las bases. Y eso es todo. Y ahí completa la segunda parte. Dígame. Ah, no, no, nada. Ya, bien. Y ahí tendría como las dudas hacer 4. Ven, aprovechen de consultar sus dudas si hay más ejercicios que no entiendan porque después van a tener que terminar Eh, ustedes solitos. la 5 de la 5 de la E. La E, ya. Sí. A ver, en la 5, si nosotros leemos, lo que debemos hacer dice, tengo que comprobar si es que se cumple cada una de las igualdades. Por lo tanto, como nos piden comprobar, puede ser que la propiedad o la igualdad que acá muestra se dé como verdadera, o también puede ser que esto sea falso. ¿Ya? En caso que es verdadero, perfecto, lo desarrollamos, verdadero, ok, queda hasta ahí. Pero en caso de que sea falso y no me dé lo que está a la izquierda con lo que está a la derecha, yo tengo que corregir. Bien, y tengo que ver qué debe de ser para que sí o sí me dé verdadero. Entonces, vamos a ver la E. Y lo que yo tengo que llegar es que lo que tengo acá multiplicándose todo este paréntesis me tiene que dar con igual a 3 medios partido en 5. ¿Ya? Ese es mi primer ejercicio. ¿Ya? Entonces voy a tener que desarrollar y vamos a ver qué es lo que nos da. Primero, vamos a partir desarrollando este paréntesis que está acá y lo que vamos a tener es una división de potencias de igual base, ¿cierto? Entonces, la división de potencias de igual base me dice que era conservar la base, 3 medios y, perdón,
conservar la base y restar los exponentes. Entonces tengo que restar el 2 con el menos 3. Ya, ahí sí. Estoy restando el 2 con el menos 3. Luego, lo vamos a hacer con otro color para que veamos la diferencia. Vamos a resolver el segundo paréntesis que está acá. Y aquí vamos a tener una división de potencias de igual base. Lo mismo, ¿ya? Pero todo va a estar elevado a menos 1. Por lo tanto, lo vamos a escribir igual con el corchetito para poder colocarlo elevado a menos 1. Entonces voy a conservar la base. Que es el 3 medios elevado a menos 3 menos 3. ¿Ya? Y todo quedaba elevado a menos 1 porque era el menos 1, ¿cierto? Que yo tengo acá arriba. ¿Ya? Entonces, me queda en azul el primer paréntesis, que me queda 3 medios elevado a 2 menos menos 3. Y en negro, ¿cierto? Queda el segundo paréntesis, que nuevamente también resto los exponentes, pero la diferencia es que todo esto quedaba elevado a menos 1. Y eso me tiene que dar como resultado lo de acá. Y ahí al final vamos a ver si es que eso efectivamente se da así. Ya, entonces ahora vamos a ir desarrollando el primero. Vamos a tener 3 medios elevado a 2 menos menos 3. Entonces, vamos a mantener la base, 3 medios, paréntesis, y esto nos va a dar 5, ¿cierto? ¿Se entiende por qué da 5? Ya, súper. Y ahora vamos a hacer el segundo paréntesis. Y el 3 medios, va a estar elevado a menos 3 va a dar menos 6. ¿Sí? Porque se suman porque son los dos signos iguales. Entonces me queda menos 3 son menos 6. Y como está elevado a menos 1 también, eso es una multiplicación. Entonces multiplico por menos 1. ¿Ya? Entonces aquí me va a quedar 3 medios elevado a menos 6 por menos 1. ¿Ya? Recordemos que la potencia de una potencia es la multiplicación de los exponentes. Bien, y ahora ya vamos como finalizando, ¿cierto? Nuestro ejercicio. Conservamos el 3 medios elevado a 5, perdón, 3 medios elevado a 5, multiplicado por 3 medios elevado a 6. Recordemos que ese menos 6 por menos 1 me cambia el signo y me lo deja positivo. Entonces ahí tenemos el resultado del primer paréntesis, 3 medio elevado a 5, el resultado del segundo paréntesis, que es 3 medio elevado a 6. Y ahora yo voy a resolver. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo la multiplicación de dos potencias de igual base, entonces tengo que sumar los exponentes. Me queda 3 medios elevado a 11. Ah, no, pero lo voy a colocar así paso a paso. A 5 más 6. ¿Cierto? Porque tengo que sumar los exponentes. Y al final me va a quedar 3 medios. Oh, perdón, 3 medios elevado a 11. Y aquí yo ya tengo, ¿cierto? Mi resultado que debe ser igual al resultado que tengo acá arriba. ¿Ya? Entonces veo que este resultado no es igual, por lo tanto no se cumple. No se cumple. La idea es que ustedes cuando hagan este ejercicio
hagan el desarrollo completo y verifican si efectivamente el resultado que nos está dando el ejercicio es el mismo al cual ustedes llegaron. Si ustedes llegan al mismo, colocan se cumple. Si ustedes no llegan al mismo, colocan no se cumple. Y escriben abajito qué debe ser, qué deben hacer, qué deben corregir acá arriba para que esto sí se cumpla. Bien, eso es como el ejercicio E. Entonces, hasta acá, ¿se entiende antes de dar la corrección? Profe, todos son así. Hay que Es hacer el, sí, tienen que todos. dar el mismo exponente, o sea, la misma fracción, pero no el mismo exponente. No, hay unas en que va a dar igual, en que ustedes, por ejemplo, van a desarrollar todo y les va a dar uno. O van a desarrollar todo y les va a dar 4 séptimos. ¿Ya? Y en el caso de que ustedes hacen el desarrollo, que es lo que está a la izquierda, y llegan al resultado y eso está correcto, ustedes colocan si se cumple. Y ahí ya no tienen que hacer nada más. En cambio, cuando no llegan al mismo, por ejemplo en el E, y ustedes colocan no se cumple, ahí ustedes tienen que decir qué deben hacer para corregirlo. ¿Ya? Porque tienen que ser corregidos en caso de que sea necesario. Entonces, ahí sí nosotros vamos a corregir. Por ejemplo, en el D les va a dar igual. Entonces, ahí no es necesario corregir, porque aquí sí se va a cumplir. Pero ustedes, aún así, ustedes tienen que hacer el ejercicio y les tiene que dar el mismo resultado y colocar si se cumple, ¿ya? Entonces, acá no es que ustedes coloquen acá no se cumple, acá sí se cumple, acá sí se cumple, acá no se cumple, colocan abajo acá no, acá sí, y luego dejan así nomás porque yo, ¿cómo sé que ustedes se dieron cuenta de que si cumplía o no cumplía? Tiene que haber un ejercicio desarrollado para poder comprobar aquí a ciencia cierta si se cumple o no se cumple, ¿ya? Entonces, esa es como la parte fácil, ¿ya? Ahora, la parte difícil es saber qué hago para yo darme cuenta de que esto realmente, o qué tengo que cambiar para que el ejercicio sí se cumpla, ¿ya? Y esta es como la parte más difícil, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá yo tengo que modificar mi ejercicio y lo tengo que modificar de tal manera que mi ejercicio me dé, a ver, llamémoslo, que mi ejercicio se solucione para que me dé el 3 medio elevado a 5, ¿ya? Entonces, el problema de esto, que yo para poder reparar este ejercicio, para poder corregirlo, yo tengo que eh, modificarlo e ir viendo que se cumpla, pero no es una única forma de hacerlo, ¿ya? Cuando yo corrijo un ejercicio, yo lo puedo corregir de varias formas, ¿ya? Entonces, esto es como lo interesante. Matemáticamente, yo para corregir un ejercicio tengo varias formas de hacerlo, ¿ya? No hay una opción, ni dos opciones, ni tres opciones. Hay muchas. Entonces, aquí es donde entra acá el análisis que cada uno haga para poder corregirlo, ¿ya? Porque acá yo puedo tener muchas formas, ¿ya? Yo acá tengo por lo menos tres formas de corregir el ejercicio para que esto em, me dé 3 medio elevado a 5, ¿ya? Entonces acá las respuestas que yo tenga, por ejemplo aquí en este ejercicio, va a ser variada, ¿ya? No todas van a ser iguales, ¿ya? Entonces aquí va a ser muy importante el trabajo que cada uno haga, ¿ya? Ahora, em, a modo de ejemplo, lo voy a corregir en rojo, ¿ya? Para que vean qué es el análisis que uno va a hacer. Y si se fijan, y si se fijan, tenemos, yo tengo que llegar a 3 medio elevado a 5. Y en el desarrollo de mi problema, yo ya obtuve el 3 medio elevado a 5, que es el primer paréntesis, ¿cierto? El primer paréntesis que yo fui desarrollando en azul.
ya me da el 3 medio elevado a 5. Por lo tanto, este de acá, este de acá, ese menos 1, ¿sí? El menos 1 em, como está elevado a la potencia, si se fija, el menos 1 está elevado al menos 6. Como es potencia de una potencia, yo tengo que multiplicar los exponentes. Y yo multipliqué el menos 6 con el menos 1. Entonces, de menos 6 por menos 1 me da 6. Y ahí fue que el menos 1 cambió el signo del 6. Y me dio eso. ¿Ya? Ese fue el aporte del menos 1. ¿Ya? El menos 1, el aporte que tuvo fue multiplicarlo por el menos 6, porque es potencia de potencia, eso dice la propiedad, y luego yo lo multiplico. Entonces yo digo menos 6 por menos 1, 6 positivo. Y eso fue. ¿Ya? Eso fue lo que se hizo. Ya, ahora, yo tengo que arreglar mi ejercicio para que yo ahora pueda, em, pueda darme como resultado 3 medio elevado a 5 y no 3 medio elevado a 11. ¿Ya? Entonces, una solución para eso es que yo acá tenga, en vez de un 5 más 6, pueda tener un 5 más 0, ¿cierto? ¿Qué pasaría si aquí yo tengo 5 más 0? Tendría un 3 medio elevado a 5, ¿cierto? Pensándolo desde ese punto de vista, ¿me siguen? Sí. Sí, ¿cierto? Si yo tengo un 5 más 0, me da 5 y se me solucionaría el problema. Ahora, si esto es 0, significa que este 3 medio tiene que estar elevado a 0 para que esto se sume 5 más 0 y me dé 5, ¿ya? Para que sí se cumpla. Entonces esto me tiene que dar 0. Por lo tanto, esto de acá me tiene que dar 0. ¿Y de qué forma me puede dar 0? Que el menos 6 se esté multiplicando por 0, ¿cierto? Es una opción. Que sea menos 6 por 0. Por lo tanto, el exponente menos 1 se tiene que transformar en 0 para que me dé menos 6 elevado a 0. ¿Ya? Y me quede menos 6 por 0, 0. Se suma con 5 y se cumple. Entonces, opción 1, que es lo primero que yo puedo hacer para corregir. Eso tiene que darme 0. Entonces, el menos 1 se transforma en 0 y se me soluciona todo el problema. ¿Ya? Entonces ahí todo eso se va a solucionar. Ahora, ¿qué otra opción tengo? Que por ejemplo, S3 sea más 3. Porque si esto es positivo, puede ser 3 menos 3, 0. Y 0 por menos 1 me da 0, que sería la segunda opción. Y ahí me da 5 más 0 y me da 5. O también como tercera opción, S3 que está positivo puede ser negativo. Me quedaría menos 3 más menos, o sea, me quedaría menos 3 menos menos 3 y ahí me daría 0 también. ¿Ya? Entonces tengo un más 3 menos 3 como opción para que me dé 0, o puedo tener ese menos 3 menos menos 3 para que me dé 0. ¿Ya? Entonces de esas dos formas me va a dar 0. Y con el exponente 0 también me va a dar 0. Entonces, opción 1, el menos 1 se transforma en 0. Opción 2, el menos 3 se transforma a 3. Opción 3, el 3 se transforma en menos 3. ¿Ya? Ojo, es una cosa transformada. O sea, no pueden transformar todo. ¿Ya? Entonces, yo acá tengo que ir analizando mi ejercicio para ver qué transformar para que esto sea 0. ¿Ya? Es como lo único que se puede hacer. Entonces,
Entonces, vamos a tener que explicarlo, ¿ya? Entonces, voy a escribir esto un poquito más arriba para no... A ver, vamos a explicar un poquito más arriba, que es a lo que nosotros llegamos, que esto iba a dar 0, y una opción sería que esto sea menos 6 por 0. Ya, ahí sí. Entonces acá vamos a redactar una pequeña respuesta para que nosotros podamos eh, arreglar esto. Entonces, para corregir, ¿cierto? A ver, escribamos la corrección un poquito más chiquitita para que la podamos escribir completa. Entonces, vamos a tener reemplazar más que transformar. Ahí sí. Reemplazar el menos 1 por 0 corrige nuestro ejercicio como 1, ¿cierto? Entonces tenemos como número 1, opción 1, llamémoslo así. Tengo opción 1, reemplazar el menos 1 por 0. Me refiero al menos 1 que es el que está el exponente de arriba. ¿Ya? Opción 2, reemplazar el menos 3, por 3. Y la opción 3 sería reemplazar el 3 por menos 3. Ya, estas son 3 opciones. Yo puedo tener más formas de poder corregir este ejercicio. ¿Ya? Y eso quiero que quede bastante claro porque no hay solamente una. ¿Ya? De hecho acá sí caen las 3 opciones acá. Ya, entonces tenemos 3 opciones. Reemplazar el menos 1 por el 0 soluciona mi problema, lo corrige. Reemplazar el 3 por el menos 3 también corrige mi problema. Y reemplazar el 3 por menos 3 también estaría corrigiendo mi problema. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, de hecho se los voy a destacar para que después les quede mucho más cómodo poder analizarla. Por ejemplo, la opción 1, espera, vamos a dejar acá, ahora sí. Entonces, a ver, la opción 1, que es la que está acá, la opción 1 es reemplazar el menos 1 por 0. Ya, se las marqué para que sepan que me refiero a esa. La opción 2, coloquémosla en amarillo, va a ser opción 2, va a ser reemplazar el menos 3 por 3, que es esto, ¿ya? Y va a ser, bueno, de ahí vamos a ver la parte de arriba primero. Y la opción 3, que la vamos a colocar en naranjo para que no se confunda con la otra, va a ser opción 3, va a ser reemplazar el 3 por menos 3. Ahí sí. Bien. Entonces, ahí tenemos las 3 opciones para nosotros arreglar mi problema. ¿Ya? Para que efectivamente me dé 3 medios elevado a 5 y si se cumpla. Bien. Entonces, como yo les decía, la primera parte es súper fácil. Resolvemos, llegamos al resultado. Si se cumple, termina el ejercicio. Si no se cumple, empieza mi problema. Porque tengo que buscar qué hacer para que esto sí se cumpla. Y en la búsqueda de esto puede ser más fácil para algunos, más difíciles para otros, porque tiene que irse analizando. ¿Ya? Entonces, aquí viene la parte de problemáticas, donde ustedes aquí se tienen que transformar en profesores
y empezar a buscar qué debo hacer para que se corrija el problema. ¿Ya? Entonces acá, esto es súper importante, que aquel que sepa encontrar estos tipos de arreglos y se les haga fácil, significa que están comprendiendo súper bien los conceptos, ¿cierto?, de las propiedades de las potencias. ¿Ya? Así que aquel que se le haga súper fácil hacer esto, súper bien. Ahora, el que se le dificulte va a ser normal, ¿ya? Porque para poder llegar y arreglar los problemas, realmente acá hay que buscar una solución, un análisis más profundo, y eso se hace con práctica. Bien, ¿quieren que hagamos otro de estos? Para que veamos qué hacemos cuando sí se cumple. Sí, Ya, ok. ¿Les parece que hagamos el F? Que se ve como bastante complejo. sí, Y- el F está bien. Ya, ok. Hagamos el F entonces y veamos la diferencia entre un ejercicio que sí se cumpla y uno que no se cumpla. Bien, en el F nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer en azul el primer paréntesis, en negro el segundo y vamos a ver si llegamos al mismo resultado. Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, tenemos acá, primero que todo, yo tengo acá una división. Ya tenemos una división de dos paréntesis, ya, los cuales vamos a resolver y vamos a tratar de desarrollar todo antes y vamos a tener el primer desarrollo. Entonces vamos a tener que desarrollar esto. Vamos a tener una división de potencia de igual base. Entonces yo voy a dividir o sea, voy a restar los exponentes y voy a conservar la base. Entonces voy a tener el 7 cuartos, que es mi fracción, y la voy a elevar a menos 1 menos 6. ¿Ya? Recordemos que tenemos que restar los exponentes. Entonces me queda menos 1 menos el menos 6, que es el que está acá a la izquierda. Y eso yo lo voy a resolver. Eso me va a quedar dividido en lo que venga acá a la derecha. Y yo aprovecho el tiro de resolver esto para que veamos el resultado. Y me va a quedar 7 cuartos y 1 negativo menos 6. Ese menos se transforma más. Me va a quedar en 5 positivo. ¿Ya? Ese va a ser el resultado del primer paréntesis. ¿Ya? Eso es como lo que tenemos al principio. Y ahora, eh, con este color, vamos a hacer el segundo paréntesis. ¿Ya? Y en el segundo paréntesis, yo igual tengo, acá yo tengo un 7 cuartos elevado a, y acá tengo que restar los exponentes. Si yo me doy cuenta aquí, yo tengo un pequeño exponente invisible que no está, que es este exponente 1. Recordemos que el 2 está fuera del paréntesis. Por lo tanto, yo tengo que acá restar en realidad el 4 menos el 1. Ya, ojo con ese detallito, ya que a veces uno no los tiene en cuenta. Y todo está elevado a 2, por lo tanto, lo voy a colocar con corchete para que sepamos, ¿cierto?, que ese 2 lo debo después multiplicar con el resultado del 4 menos 1. Entonces ahora yo resuelvo, esto me va a dar 7 cuartos, 7 cuartos, esto va a ser 3, o sea, 4 menos 1 es 3, y va a estar todo elevado a 2, por lo tanto eso lo voy a multiplicar, porque es la potencia de una potencia. Si se fijan acá yo tengo una potencia y de otra potencia. Entonces por eso se multiplican los exponentes. Y ahora yo resuelvo, me va a quedar 6 y yo voy a tener que, bueno, eso lo voy a resolver al tiro. Ya me voy a soltar el pasito para no escribir tanto por el espacio. Entonces me va a quedar el 7 cuartos y voy a tener que restar los exponentes, ¿cierto? Recordemos que acá tengo una división, por lo tanto voy a restar el exponente 5, resto el exponente 5 con el exponente 6. Recordemos que 3 por 2 da 6. Entonces, yo tengo que restar eso. Entonces, la resta de estos dos paréntesis, o sea, la división, ¿cierto?, de las potencias va a ser la resta del exponente del primero, que es 5, menos el exponente del segundo, que es 6, y me da como resultado 7 cuartos
elevado a 5 menos 6 menos 1. Entonces ahora, como es negativo, nosotros dijimos que cuando nosotros tenemos un exponente negativo tenemos que transformarlo a positivo. Entonces para transformarlo a positivo, esto me va a quedar el 4 en el numerador y el 7 en el denominador. Y el menos 1 queda en 1 positivo. Y luego lo puedo resolver porque está elevado a 1 y eso me queda 4 séptimos. Y me doy cuenta que esto, que es el resultado que obtuve, es igual al resultado que obtuve acá arriba. Por lo tanto, yo voy a decir acá que sí se cumple. O sea, en este sentido, como sí se cumple, yo no tengo que hacer nada más. Acá me olvido de mis opciones. Como sí se cumple, se acaba el ejercicio. ¿Se entiende? Entonces, cuando sí se cumple el ejercicio es fácil. Porque nosotros llegamos al resultado, vemos que efectivamente nos da, entonces no hay nada más que hacer. Pero cuando no se cumple, que es el caso de acá arriba, tengo que buscar qué hacer, qué reemplazar para que esto sí se cumpla. Entonces, claro, acá voy a tener tres opciones. Ahora, yo no estoy preguntándoles ni pidiéndoles a ustedes que me den tres opciones, ni que me den dos opciones. Ustedes con una opción ya está listo, ¿ya? Ustedes pueden tener tres respuestas, o en realidad pueden tener más, pero ustedes pueden tener varias opciones y ustedes tienen que solamente darme una, ¿ya? Decirme, reemplazar el menos uno por cero, listo. Y ahí está lista la comprobación, ¿ya? O reemplazar el 3 negativo por el 3 y ustedes me dicen cuál, el de acá. Entonces, listo. Ahí está su comprobación, su corrección. O reemplazar el 3 por el menos 3, también está también su corrección. Entonces, la forma que ustedes, la opción que usted me dé, pero que sea una sola, va a ser suficiente para que ustedes puedan y que efectivamente esa solución corrija el ejercicio y efectivamente dé em, del resultado. Bien, no sé si quedó un poquito más claro de cómo hacer este ítem. Sí. Sí, ya. Lo más complicado que se les va a hacer es cuando les coloque, cuando les salga no se cumple. Ya, eso va a ser como lo más complejo. Porque cuando sí se cumpla, ustedes dejan el ejercicio hasta ahí y no hacen nada más. ¿Ya? Entonces, el problema va a ser cuando no se cumpla. ¿Ya? Y ustedes tienen que decir qué tienen que reemplazar para que sí se cumpla. ¿Ya? ¿Qué tienen que ustedes arreglar en el ejercicio? Entonces, encontrar eso quizás se les pueda complicar un poquito, ¿ya? Pero analizando, yo sé que lo pueden lograr, ¿ya? Si igual acá estamos como mitad y mitad, la mitad se va a cumplir y la mitad no. Y como ya tienen una que no se cumple y está hecha, ya les va a ser mucho más fácil poder tenerla como ejemplo, ¿cierto? Y poder analizarlo y hacerlo bien. Bien, así que eso sería como esta parte de propiedades, ¿ya? Ahora, la próxima semana nosotros nos vamos a enfocar en lo que es el crecimiento y decrecimiento exponencial, ¿ya? Que, ojo, esta parte de acá no, ¿ya? Esta parte de acá no se hace, ¿ya? Porque es la aplicación de las propiedades, ¿ya? Así que esto no lo completen. Solamente vamos a completar estos tres ejercicios, ¿ya? Que es completar una tabla con un gráfico, que es analizar una situación igual con tabla y gráfico, y vamos a resolver dos problemas cotidianos, o tres problemas, ¿ya? Eso va a ser la actividad para la próxima semana, ¿ya? Así que ahí ojo con eso. Y vamos a estar utilizando calculadoras para ir comprobando los cálculos de que esté todo ok. Bien, ahora, sí, voy a volver para allá el tiro. Entonces, la idea es que nosotros la próxima semana podamos ver los contenidos y luego hacer los ejercicios, porque recuerden que nosotros es importante que vayamos viendo los contenidos para luego ir ejercitando. Cuénteme, ¿qué duda tiene aquí de la F? Profe, aún no Diga, entiendo cómo se sacó ese menos uno o positivo menos uno. este o el de acá arriba.
El que quedó como resultado de... Sí, ese. El negro. No, el verde, el verde. Ah, el verde. Ah, el verde de acá. Sí, Ya. A ver. ¿Se entendió el 5 menos 6, cierto? ¿De dónde salió? sí, eso sí entendí. Ah, ya. Ok. Entonces quedó el 5 del azul y el 6 salió de este de negro, del resultado del 3 por 2. Ahora, cuando yo tengo esta resta y yo tengo 5 menos 6, va a dar como resultado menos 1. Porque recordemos que si yo tengo 5 y le quito 6, nos pasamos para lo negativo. ¿Ya? O cuando en este caso yo tengo ese 5 menos 6, recordemos que el 5 menos 6 es lo mismo que si yo tuviera 5 más menos 6. Y al estar sumando dos signos distintos, de distintos signos, yo tengo que restar y conservar el signo del mayor. Por lo tanto, al restar 5 con 6 me va a dar 1, y como el 6 es mayor en valor absoluto, queda negativo. Por eso queda menos 1. Ahora, como queda un exponente menos 1, o un exponente negativo en general, ¿ya? Porque en este caso dio 1, pero puede haber sido menos 2, menos 3, menos 4. En sí, cuando el exponente es negativo, nosotros damos vuelta a nuestra fracción, y en vez de tener 7 cuartos, vamos a quedar con 4 séptimos. Siempre se invierte. Y el exponente que era negativo se transforma a positivo. Entonces, por esa razón hubo este cambio. Del 7 cuartos elevado a menos 1 se queda como 4 séptimos elevado a 1. Y como está elevado a 1, simplemente es 4 séptimos. ¿Ya? Ese fue el cambio que hubo, pero fue el momento de desarrollar la actividad. ¿Bien? ¿Se comprendió un poquito mejor?